Tenemos no una perashá, sino dos perashot juntas. Tenemos la perashá de Hukat y la perashá de Balak. Son dos perashot completas, muy interesantes. Hay muchísimas historias, muchísimas enseñanzas para adentrarnos. La idea siempre de cuando uno estudia la Torá es poder rescatar del estudio una enseñanza de vida, una enseñanza práctica, una enseñanza. Uno tiene que siempre leer el texto y sacar algo concreto para su aprendizaje en la vida. Entonces, son dos perashot muy extensas, muy profundas, muy lindas. Y en la primera perashá, Hukat, uno de los puntos centrales de los cuales habla la perashá es el liderazgo de Moshe. Ya venimos, y es interesante, todo el libro de Bamidbar tiene una secuencia bastante problemática, vamos a decir, porque estamos en pleno desierto y la nación, el pueblo judío, atraviesa todo tipo de dificultades, todo tipo de quejas, todo tipo de presentaciones. Cada semana tenemos un nuevo evento en el cual se pone en riesgo de alguna manera toda la travesía y se rescata a través de Moshe, obviamente, y a través del liderazgo de Moshe. Estamos hablando ya bien adentrados en el último año de los 40 años, los cuales el pueblo judío deambuló en el desierto. De hecho, incluso ya en esta perashá empieza a hablar de los preparativos para entrar a la tierra prometida, los permisos que ellos pedían a las demás naciones para atravesar la tierra y también para poder entrar a la tierra de Israel y comenzar la nueva etapa. Entonces, tenemos, por un lado, hablamos de Moshe. Una de las cosas que podemos encontrar de Moshe, hay tres puntos en el cual vemos la historia de Moshe, tres historias. La primera de ellas es cuando la Torá solamente nos hace referencia a Moshe Rabbeinu antes de asumir el liderazgo como líder en tres eventos. El primero de ellos es cuando mató al egipcio. Nosotros vemos que en realidad Moshe nació en una familia y había un decreto del faraón de arrojar a los niños al río. Entonces la madre ideó una canastita de mimbre que podían ahí tirarlo al agua y sobrevivir, y la hija del faraón lo vio y lo rescató y se lo llevó al palacio, y Moshe creció parte de su vida, parte de su infancia en su casa materna, porque su madre era quien lo amamantaba y también tenía un contacto con él, y otra parte dentro del palacio del faraón, adoptado por la hija Batia, quien era la hija del faraón. Y esa era la vida de Moshe. Pero no nos cuenta demasiado relato de su historia, sino que el primer relato dice: Moshe creció y salió a ver a sus hermanos y vio que había un egipcio que maltrataba a un hebreo, y vio que no había nadie y castigó al egipcio, o sea, le salvó la vida al trabajador, al esclavo hebreo, frente al egipcio que lo estaba maltratando, y pronunció el nombre divino y el egipcio murió. Después la noticia se corrió, al otro día salió también a ver y vio dos compañeros, dos hebreos que estaban peleando, que eran quien luego en la historia fueron los grandes oponentes de Moshe, Datán y Abiram, que siempre estaban a la delantera de la oposición, del desafío, pero de una manera irrespetuosa también, y de hecho hasta la perashá anterior, la perashá de Korah, fue ahí cuando nuevamente cuestionaron el liderazgo de Moshe, y él le dijo: ¿por qué están peleando? Y él le dijo: ¿qué me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moshe dijo: uy, se enteró la noticia, entonces tengo que escaparme. Y escapó Moshe Rabbeinu, y pasaron, recién a los 80 años volvemos a escuchar algo de Moshe. Hay muchos midrashim, muchas historias. Otra historia que cuenta es cuando él fue a la tierra de Midian, fugitivo, y había un grupo de pastores
y estaba molestando a las mujeres, que eran las hijas de Yitro, que querían, no tenía hijos varones Yitro, entonces no tenía quien vaya con el ganado, con el rebaño al pozo, entonces las hijas de Yitro estaban ahí, pero los pastores no les dejaban tomar, había discriminación, ¿sí? Había machismo, y no les permitían acercarse al pozo, y Moshe Rabbeinu fue feminista y se paró enfrente de los pastores que acá se estaban comportando de manera incorrecta, defendió a las mujeres y volvieron a su casa temprano, y el padre les preguntó por qué volvieron temprano, entonces dijo, había un hombre egipcio ahí que nos salvó, vayan a llamarlo, y después se terminó casando con Zipora y continuó vida siendo el pastor en casa de su suegro. Después hay otras historias, pero que las relata el Midrash, dicen que fue un rey, algunos dicen que era pastor de su suegro, que eso lo sabemos, y que una vez había una ovejita que se fue y él la fue a rescatar, pero hay muy poca la información que tenemos disponible. Entonces, al ser que la Torá no es un libro de biografía, ¿qué nos quiere decir esto que nos dice tan poco de la historia de vida de Moshe? Entonces, por un lado tenemos el liderazgo de Moshe, también tenemos un enfrentamiento a su liderazgo cuando la gente se queja por la falta de agua, por cuanto que falleció Miriam y tenían que renovar, y acá Moshe tiene un evento trascendente cuando él, en vez de hablarle a la piedra, golpea la piedra. Y también cuando el pueblo estaba ahí y se quejaron de haber salido de Egipto, y Aarón, que él era el patrón, vamos a decir, era el padrino de la protección que tenían los judíos, el pueblo judío en el desierto, porque las nubes los rodeaban, y cuando Aarón muere, quedaron expuestos, y la gente empezó a quejarse, ¿por qué esto? ¿Y por qué salimos de Egipto? Y ojalá hubiéramos muerto en el desierto antes de salir de Egipto, y se empezaron a quejar nuevamente, y Hashem mandó una plaga de serpiente, lo vamos a ver ahora en el texto que tenemos acá a disposición, un pedacito de la perashá, y nos dice así: Dios envió serpientes venenosas contra el pueblo, y cuando ellos empezaron a morder al pueblo, un número de israelitas murió, era como una plaga. Y el pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado hablando contra Dios y contra ti. Ora a Dios, haz que se aleje de nosotros las serpientes. Vaipalel Moshe Badam, y Moshe rezó por el pueblo. Y Hashem le dijo a Moshe: hazte la imagen de una serpiente venenosa, ponla sobre un estandarte, sobre un mástil, y todo el que sea mordido la mirará y vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de cobre y la puso sobre una vara elevada, y cuando una serpiente mordía a un hombre, él miraba fijamente a la serpiente de cobre y vivía. Y acá tenemos obviamente muchas preguntas. Nosotros sabemos que en el pueblo judío no hacemos imágenes, no hacemos ninguna imagen para que no haya idolatría. De hecho, algunos preservaron esa serpiente de cobre que tenía Moshe. Y recién el rey Hizkiyahu, miles de años después, destruyó la imagen de la serpiente en el palo, que hoy en día la tenemos como en las ambulancias, como la curación, pero esa serpiente envuelta en una vara que representaba la curación en ese momento, la gente después empezó a servirle a la serpiente, a hacer idolatría, y el rey Hizkiyahu la destruyó casi 1000 años después. ¿Y qué representaba eso de romper la serpiente? La pregunta no es por qué romper la serpiente, porque incluso Rashi y los comentaristas más básicos de la Torá dicen: esta serpiente no tenía un valor propio, o sea, porque vemos que dice acá, tenía la persona que mirar fijamente la serpiente de cobre. ¿Por qué tenía que mirar fijamente? Porque no se trataba de mirarla, no era un acto mágico que miraba a la serpiente y se curaba. Tenía la persona que poner actitud, tenía que poner su corazón de mirar al cielo. Y por eso dice, la puso en un mástil para que uno tenga que mirar para arriba, y cuando la miraba para arriba, ahí su corazón tenía que pensar en Hashem,
y después se curaba. Si él miraba superficialmente, no funcionaba como un amuleto mágico, no funcionaba como un piloto automático, no era una cuestión de magia, sino que había que mirar la serpiente, concentrarse y pensar en el cielo, porque estaba hacia arriba, y ahí la persona se curaba. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esta es la primera perashá. La segunda perashá nos cuenta sobre Bilam. Bilam era un profeta de las naciones, un profeta de Midian, de la tierra de Midian, muy poderoso, quien ya era un reconocido profeta y un hombre de magia y un hombre de espiritualidad, pero negativa, que tenía el don de maldecir a alguien y cuando él maldecía a alguien se cumplía. Era un hombre muy poderoso en su fuerza espiritual. Y uno dice, ¿por qué un hombre tan malvado tenía tanta fuerza espiritual? Y la Torá nos cuenta porque tiene que haber una equivalencia. Moshe Rabbeinu por un lado, Bilam por el otro. Tiene que haber dos opuestos, para que no vengan y digan, entonces hay un desequilibrio. Entonces Hashem dice, yo voy a ser un profeta para las naciones y un profeta para el pueblo judío, un hombre para que no puedan usar la excusa de que no tienen a quién acudir o que no hay espiritualidad o que hay diferencia o que hay ventaja para uno y no para el otro. Entonces está Bilam, y Bilam odiaba al pueblo judío más incluso que Balak, que es el título de la perashá, la segunda perashá, que era un rey que, asustado por los logros y por las batallas que el pueblo Israel, que estaba transitando el desierto y ganando batallas contra los pueblos que rodeaban a la tierra de Israel, fronterizos, en su deseo de llegar a Israel tenían que atravesar algunas tierras, y en vez de permitirles pasar pacíficamente como el pueblo judío pedía, salían a luchar contra ellos, reyes muy poderosos y gigantes, y Moshe Rabbeinu y Hashem entregaba a los pueblos en manos del pueblo judío. Entonces todas las naciones de la zona estaban aterrorizadas de alguna manera porque sabían que Hashem estaba de su lado y que no es que ganaban la guerra por la fuerza material, sino por la fuerza espiritual. Entonces, Bilam vino a fue contratado para maldecir al pueblo judío, y hay todo un relato muy interesante, y de hecho una de las cosas que más llama la atención de todo este relato es por qué la Torá le da tanto lugar, tanta importancia a esta historia de Bilam. Nosotros sabemos que la Torá es muy escueta en el uso de sus renglones, y nos cuenta una historia de un pueblo fronterizo y Moab, y vinieron a verlo y él no podía dormir y dijo quédense a dormir, y tuvo un sueño y en el sueño Hashem se le presentó y le dijo ¿qué vinieron a buscar estos hombres? Y él le dijo porque hay una nación que está cubriendo el ojo de la tierra. Y es interesante que Bilam era muy experto en su trabajo y en cada cosa que él hacía él buscaba encontrarle el defecto al pueblo judío. Entonces todas las palabras que él presentaba decía, ellos vinieron a buscarme, y buscaba el horario en el cual Hashem esté enojado, y buscaba la razón para encontrar que él esté enojado, y siempre estaba buscando la manera de hacer daño. Buscaba el camino para hacer daño. Ahora, era muy experto, él sabía poner la bala justo donde tenía que ponerla. Él te encontraba el punto débil y te daba ahí justo donde era necesario. ¿Quién es el opuesto? Y ahora esto es lo interesante. Moshe Rabbeinu es el opuesto. Moshe Rabbeinu, de toda situación negativa, veía lo positivo. Bilam, de toda situación positiva, trataba de buscarle el pelo a la leche, trataba de buscarle lo negativo. Por eso dice la Mishnah que Bilam dice Shetum Ha'im, que le faltaba un ojo o que tenía un solo ojo, porque tenía solamente el ojo negativo, no podía. Tenemos dos ojos, el derecho y el izquierdo, uno es para ver las cosas buenas y uno es para ver las cosas negativas, pero
Moshe Rabbeinu es llamado Tov Ain, de buen ojo, y Bilam es llamado mal ojo. Tenía un mal de ojo, no era mal de ojo solamente, sino que veía y buscaba lo negativo en cada situación. Entonces Bilam era el indicado para buscarle, y por eso Balak, el rey que lo contrata, lo va llevando cada vez a una montaña más alta para que tenga un panorama más completo de las tribus de Israel y pueda encontrarle cuál ahí es el error, investigar y buscar cuál es el punto débil. Pero la historia termina es que Hashem transforma de su boca, cuando él quería maldecir, Dios ponía palabras de bendición, que incluso todos los días en la tefilá repetimos las brajot que dio Bilam. Las bendiciones que Bilam dijo las repetimos hoy en día todos los días porque son de las máximas y mejores bendiciones que recibió el pueblo judío en la historia y en toda la Torá. Matobo aleja Jacob, cuán buenas son tus tiendas, Jacob. Mishnoteja Israel, tus moradas Israel. Y habla también sobre la profecía de la llegada del Mashiach. Dice, es un león que está agachado, lo veo y no ahora, saldrá una estrella de Jacob, que se refiere al reinado de David y al reinado del Mashiach, y todo bendiciones con una visión profética muy grande, de las más potentes, vamos a decir, de toda la Torá. Entonces tenemos que tratar de entender qué mensaje podemos llevarnos de todo esto. Un punto que podemos encontrar, que llama la atención, es, en este punto vemos, en el caso anterior, vimos que el pueblo vino quejándose a Moshe, una vez más. ¿Y qué hizo Moshe cuando vieron a quejarse contra él? Vino a Moshe y dijo, hemos pecado. Y Moshe enseguida, Moshe rezó por el pueblo. Moshe perdonó inmediatamente y se puso a rezar por ellos, se puso a pedir por ellos. Vemos un caso de Bilam, que dice acá que cuando vinieron los ministros de Balak a buscarlo, y Dios no lo autorizaba a salir, se le presentó en un sueño y dijo, no vayas con ellos, y vinieron a buscarlo otra vez, y Dios le dijo, bueno, vas a ir con ellos, pero vas a decir lo que yo te voy a decir que digas. Bilam madrugó a la mañana, temprano a la mañana, Bayacón Bilam Baboker, madrugó Bilam a la mañana, ensilló su burro y fue con los dignatarios de Moab. Viene Rashi, el comentarista, y nos dice, ¿qué fue lo que pasó acá? Él tenía sirvientes, él tenía personas que podían hacer el trabajo por él, pero en vez de hacer eso, él alteró el orden. Alteró el orden de las cosas y en vez de dejar que lo haga otro por él, él mismo lo hizo. Me calqué le tashurá. Y vino Hashem y le dijo, Rasha, malvado, ya alguien se anticipó a ti, porque nosotros decimos que cuando Hashem le ordenó a Abraham, al primer judío, de ir y hacer la Keidah, el sacrificio de Yitzhak, el pedido de entregar a su hijo Yitzhak, que al final no se concretó, pero el pedido fue, Vayashkem Abraham Baboker, Abraham madrugó a la mañana y ensilló su caballo, ensilló su burro. Abraham le ganó de mano y ensilló su burro antes que Bilam. Entonces dijo, ya te ganó de mano Abraham. ¿Qué es lo que nos quiere decir toda esta historia? Vamos a ver cómo conectamos estas dos operaciones. La historia de las serpientes venenosas, la historia de Moshe Rabbeinu como líder y la historia de Bilam como la antítesis, el ejemplo contrario de lo que era Moshe. Con Moshe como líder veía lo bueno en cada cosa. Veía lo bueno en cada cosa. De cada situación, imagínense, y uno a veces leyendo la Torah solo, me pasó muchas veces, cuando uno lee todo el libro de Bamidbar, dice, qué paciencia que tenía Moshe. A cada rato venía uno con un problema, a cada rato venía uno con una situación, a cada rato venía uno con una queja, un planteo, ya con todo lo que vieron, pero Moshe tenía una paciencia y siempre salía a defenderlo. Y en un momento cuando lo atacaron, hicieron el becerro de oro, Moshe encontró las palabras para decirle a Hashem, borrame de tu libro, cuidá a la gente, no le hagas daño. Moshe tenía 600.000 personas que todo el tiempo venían a pedirle y a indicarle, y él siempre tenía ese don
de ver lo positivo de cada uno. Eso es un Rebbe, eso es un líder, esa es una persona que es un líder de Israel. Él ve lo profundo de cada persona, él ve el alma de cada persona. La semana pasada era el 3 de Tammuz y una de las cosas que hablamos en diferentes encuentros virtuales con Shluchim es ese don que tenía el Rebbe de mirar a una persona y verle el potencial poderoso y bueno que tenía cada uno. Ver las cosas positivamente, tener un ojo positivo. Un ojo positivo es la clave. Hay un libro que está saliendo ahora, que incluso ya está de manera digital, que se trata, dice, un sesgo positivo, que es como la visión del Rebbe. Uno dice, el Rebbe tuvo una vida fácil, ¿no? El Rebbe escapó del Holocausto en uno de los últimos barcos. Su suegro, el Rebbe anterior, estuvo en prisión comunista, torturado. Vieron las dificultades que enfrentaban todos los días y a pesar de eso, una actitud positiva, un ojo positivo. El Rebbe no permitía que se usen palabras, o sea, él decía, hay que cambiar el diccionario. Un hospital no es un Beit Holim, no es una casa de enfermos, es un Beit Refuah, es una casa de curación. Un cementerio no es no se llama cementerio, sino se llama Beit HaHaim, la casa de la vida. A las personas discapacitadas que no se llamen Neje discapacitados, sino que se llamen personas Metsuyanim, personas excepcionales. Cambió la visión. Cuando él hablaba en un Fabrengen decía que Hashem nos mande brajá y no lo contrario. Nunca de su boca no salía una pronunciación de algo negativo. Cuando una persona pedía pedirle un favor o venía a pedir una brajá, veía lo positivo de cada uno. Un ojo bueno. Un ojo bueno es fundamental. Top Ain se refiere a tener ese don de ver lo positivo de las cosas. Bilam era lo contrario. Bilam era encontrar lo negativo de cada cosa. Y por eso, ¿qué quiso hacer Bilam con esta actitud de ensillar su propio burro? Diciendo, es verdad, yo alteré el orden de las cosas. Yo no debería haberlo hecho y yo lo hice. Queriendo dar el mensaje, queriendo dar la posibilidad de decir, el pueblo judío tampoco es tan perfecto. Ellos también arruinan el orden. Ellos tampoco son perfectos. Ellos también hacen las cosas negativamente. Y por eso viene la respuesta, que es verdad. Abraham Avinu fue más allá de lo que la ley le exigía. Vos querés traer como argumento este punto de que en términos normales ellos también alteran el orden natural, pero ya te ganaron de mano, porque Abraham Avinu fue el que alteró el orden natural cuando le pidieron algo tan doloroso y tan desafiante como lo que era la queda de Isaac, como estar dispuesto a entregar lo más valioso, y él no dudó en hacerlo, y no solamente que no dudó, sino que con ese ojo positivo se despertó a la mañana y pudo salir y hacerlo, y él mismo ensilló su caballo. Ahí ya te ganó de mano, y por eso lo que vos intentes hacer ahora no va a funcionar. Y esto también es el ejemplo de las serpientes venenosas. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no podían poner un osito de peluche o un diamante? ¿O por qué hacer una serpiente de cobre? Ya sabemos que no hacemos imágenes. ¿Por qué hacer una imagen que pueda traer confusión? La serpiente representa el terror de la persona, los miedos de la persona. A los miedos de la persona uno los puede llamar su propia serpiente. De hecho, hay psicología, el que sueña con una serpiente es el que se enfrenta a sus miedos. La imagen, el que tiene miedo que hay una serpiente abajo de la cama, o el que tiene miedo de la oscuridad en los niños, y más adelante, la serpiente representa el terror a la incertidumbre, a la mordida. Por eso uno tiene naturalmente, el ser humano tiene una aversión a la serpiente y a ese reptil que puede generar peligro, ya incluso desde la época de Adán y Eva. Y a niveles fisiológicos, a nivel humano, también el hombre naturalmente tiene un temor a la serpiente. Y la serpiente es una representación de los peligros. Es una representación de nuestros peores miedos. Y acá vemos algo interesante. Ellos estaban siendo atacados por serpientes en el desierto. Y Moshe hizo una serpiente
para que hubiera hecho un toro, no sé, hubiera hecho otro animal. ¿Por qué hace un mástil con una serpiente? Y la respuesta es eso mismo. Tenés que aprender a mirar al cielo, porque la clave acá era mirar hacia arriba. Y tratar de observar, y no una mirada superficial, sino que una mirada profunda, y vas a ver que dentro de la propia serpiente está la curación. Que dentro de la propia oscuridad está la redención. Y por eso era tan importante que la Torá dedique una perashá entera a contar cada despertar, cada movimiento, cada intento que tenía Bilam de hacer daño. Cada paso que él daba no era casual. Él tenía mala intención en cada momento. Él decía, si hago esto y esto voy a hacer el daño, pero todo su plan fue frustrado. Y no solamente eso, sino que nos da un mensaje muy profundo de la máxima oscuridad de donde sale la luz. Del mal de ojo que él quería darte, de la maldición que él te quería dar, se convirtió en bendición. No alcanzaba de alguna manera con la bendición directa de Moshe. Te viene Bilam y te quiere maldecir y te dio la mejor bendición. Y esto nos quiere decir también, a veces, de mirar a nuestro miedo, mirarlo a la cara. Si uno lo mira y lo enfrenta y lo lucha contra eso, y lo logra vencer, a ese dragón, a esa fuerza negativa, a esa serpiente que nos atemoriza, y uno enfrenta el miedo. Y uno tiene el coraje de ir al extremo, de ir al lugar donde, no sé si les pasó alguna vez con una fobia o con algún miedo personal, que cuando uno lo enfrenta y lo vence, no hay mayor satisfacción que esa. Cuando a veces hay situaciones que uno está peleado con alguien y no se lleva bien y se tienen así rencor o lo que sea dentro de lo posible, pero uno sabe que está actuando mal y uno enfrenta la situación y habla con esa persona y a veces se puede dar transformaciones, se puede dar que de una persona que estabas peleado se convierte en un buen amigo y a veces en tu mejor amigo. Y lo mismo con los miedos. Está la famosa frase, lo que no te mata te hace más fuerte, pero más allá del cliché y más allá de analizar la frase en el detalle si está bien o está mal, cuando uno enfrenta su miedo, se hace más fuerte, se cura, es más sano, es más sólido. Y no es casualidad también que este Shabbat va a ser el 12 de Tammuz, que es el aniversario de la liberación del rey anterior de la cárcel soviética en 1927, Tafresh Peizain. Y él estuvo encarcelado varios días, torturado. En su veredicto, en su legajo habían puesto pena de muerte. Está tachado esa parte y después decía trabajos forzados 3 años en Siberia, y después lo mandaron a Castromá por 3 años, una ciudad remota, y al final solamente el 3 de Tammuz, que fue el día que salió de la cárcel, estuvo hasta el 12 de Tammuz, que era Shabbat, y después el 13 de Tammuz fue liberado, el 12 y 13 de Tammuz lo liberaron. Pero esta historia tiene un mensaje muy profundo. El rey anterior no se dejó nunca pisar por el miedo, dominar por la desesperación, y él dijo en una carta que él sacó explicando que esto no se trataba de algo personal, se trataba de algo para todos, que era, no a mí solamente incumbe esta liberación, sino a todos en el concepto de decir que solamente nuestro cuerpo está en galut, está en exilio, pero nuestro alma es libre y está pura como siempre. Y él dijo una vez que post liberación, el resultado, la fuerza que sacó de esa liberación fue mucho mayor de lo que era previamente. Pero él también dijo una frase que dijo, no cambiaría ni un segundo de lo que estuve ahí ni por todo el tiempo del mundo, pero no me quedaría ni un minuto más. O sea, el desafío era un desafío. El desafío era brutal, pero el refuerzo, la fuerza que sacó de ahí fue extraordinaria también. Entonces está esta
esta lucha, esta balanza, el desafío te hace más fuerte, el desafío te fortalece. Si vos mirás a la cara a la serpiente, vas a salir fortalecido. Uno no busca que venga la serpiente, o sea, no hay que pedir que venga el desafío, pero claramente que el rey anterior salió de esa cárcel en un nivel de fortaleza que no lo hubiera tenido antes si no hubiera tenido esos desafíos. Él dijo, no los pido, pero después que salí de esa situación, y se trata de una enseñanza global, así como Abraham vino nos dio una enseñanza global, que él fue más allá de la exigencia de la ley y madrugó para hacer algo bueno, y eso neutralizó el deseo de Bilam, el del mal de ojo, de querer ir más allá de la exigencia de la ley y madrugar para hacer algo malo. Entonces, el mensaje tiene que ver con el ojo que vemos las cosas. Moshe Rabbeinu era llamado Tov Ain, y a cualquier situación él le veía el lado positivo, le veía a cada persona, le veía el lado bueno, a cada situación le veía cómo se iba a salvar. Y por eso fue un líder tan grande que hasta hoy lo recordamos, frente a todos los enfrentamientos, frente a todas las situaciones, él vio que era parte del viaje y parte del camino y parte del aprendizaje. Y Bilam era lo contrario. Tenía todo, tenía riquezas, tenía respeto, pero siempre buscaba más. Nunca le alcanzaba. Veía, como cuenta la Torah misma, que envidiaba al rey Bilam y lo trataba de tratar mal, y envidiaba a su propio burro y maltrataba a su propio... Y quería ese ojo envidioso, ese ojo que nunca está conforme y que de toda situación ve solamente lo negativo. Al fin y al cabo, lo único que cambia es cómo miramos las cosas. Podés ver a la serpiente y decir, hay una serpiente, hay una terrible cosa, y podés encontrar la serpiente en todo, incluso en la mejor cosa podés encontrar el lado malo. O podés encontrar el desafío como una oportunidad. Depende del ojo que lo ves. Y obviamente que tiene que ver con estas fechas, con estos momentos que estamos viviendo, cada uno en su casa. Obviamente que cada uno vive momentos de mucha dificultad, de mucha dureza. Y es difícil ver en la actualidad a la serpiente a la cara. Es difícil ver lo bueno de esta situación. Pero tenemos que preservar esa confianza, preservar esa energía de Moshe Rabbeinu, de ser Tov Ain, de tener buen ojo y tener la emuná, la fe que todo va a estar bien, que todo va a salir adelante, que todo va a mejorar, y Dios quiera que de esta transformación, así como de la maldición se transformó en bendición, aquello del que quiso hacer daño se transformó en beneficio, que así sea también para todos nosotros pronto, y que logremos sobrellevar y sobrepasar y acercar justamente, como dijo el Bilam mismo, lo veo pero no ahora, una estrella que surge y que de hecho es una de las únicas pruebas, de las únicas menciones que tiene en la Torá del concepto de Mashiach. ¿Y de dónde sale Mashiach en la Torá? De la boca de Bilam, de la boca del brujo, del perverso, maldecidor matriculado. De él salió la bendición máxima. Así que vemos acá la transformación de luz, de luz a partir de la oscuridad, y que sea así para todos nosotros, que podamos encontrar ese ojo bueno en ver las cosas con ese sesgo positivo, con esa mirada positiva, que al fin y al cabo logra transformar no solamente a nosotros, sino a la realidad. Y entonces, a veces tenemos que levantar los ojos y decimos, es verdad que si lo veo superficialmente, lo único que veo es una serpiente. Pero si observo y miro al cielo, esa serpiente trae curación. Y este es el mensaje un poco de esta semana. Que tengan todos un Shabbat Shalom. Buena semana para todos. Que tengamos paz cada uno, que podamos ver lo positivo de cada cosa. Es un trabajo, es un esfuerzo, pero si Dios quiere, seguiremos adelante.